Las mujeres modernas ya no entienden a los hombres. Cada vez más mujeres sienten que los hombres han desaparecido. Y cada vez más hombres sienten que acercarse se ha vuelto peligroso. No incómodo, peligroso. Y casi nadie está hablando de lo que eso está haciendo con las relaciones. Esto no es un ataque, es una observación incómoda que cada vez más personas están empezando a sentir, pero muy pocas se atreven a decir en voz alta. Algo extraño está ocurriendo entre hombres y mujeres. No en Internet, no en teorías, sino en la vida real, en miradas que no se cruzan, en conversaciones que nunca empiezan, en citas que no llevan a nada. Muchas mujeres sienten que los hombres han cambiado, que ya no se acercan, que ya no toman la iniciativa, que parecen distantes o ausentes. Muchos hombres, en silencio, sienten que el terreno se volvió confuso, que cualquier paso puede ser malinterpretado y que el costo de equivocarse es demasiado alto. Y lo más inquietante no es que unos culpen a otros, es que ambos lados sienten lo mismo, que algo se rompió pero no saben exactamente cuándo ni cómo. Si alguna vez has pensado, esto no era así antes, quédate, porque lo que está pasando va mucho más profundo de lo que parece. Este no es un video para señalar culpables, ni para dividir bandos. Es una invitación a entender por qué la desconexión existe. Porque cuando nadie entiende el sistema en el que juega, lo más racional no es insistir, sino retirarse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Cada vez más hombres, especialmente jóvenes, han dejado de acercarse en persona. No porque no les interese conectar, sino porque la ansiedad asociada a hacerlo se ha vuelto demasiado alta. No es pereza, no es falta de deseo, es miedo. Un miedo silencioso que no suele mencionarse pero que condiciona comportamientos. Para muchos hombres la idea de acercarse a una mujer desconocida ya no genera solo nervios normales, genera una tensión profunda. Miedo al rechazo, sí, pero también miedo a ser malinterpretado, a incomodar, a quedar expuesto, a ser señalado. El costo potencial de un error parece demasiado alto, mientras que la recompensa es cada vez más incierta. Cuando el riesgo sube y el beneficio no, la conducta cambia, no por debilidad, sino por lógica. Eso es importante entenderlo, porque si no se comprende este punto, todo lo demás se distorsiona. Y lo más inquietante es que esta distorsión no solo está afectando a las citas, sino a cómo hombres y mujeres se perciben incluso cuando sienten atracción mutua. Pero eso lo veremos más adelante. Y aquí viene la parte que casi nadie quiere escuchar, pero que explica por qué todo esto se siente tan distinto ahora. Existe una creencia muy extendida de que históricamente los hombres siempre se acercaron a mujeres desconocidas con naturalidad, como si eso fuera lo normal, pero esa imagen es más un mito reciente que una regla ancestral. Durante la mayor parte de la historia humana, las relaciones no comenzaban entre extraños, nacían dentro de contextos compartidos: familia, comunidad, entorno laboral, círculos sociales estables. La atracción no surgía de la nada, se construía con tiempo, observación y validación social. El acercamiento en frío fue una anomalía cultural breve, no la base sobre la que evolucionamos. El problema es que hoy intentamos mantener expectativas modernas sobre un modelo que ya no se sostiene. Queremos libertad total, elección ilimitada y seguridad absoluta al mismo tiempo. Queremos espontaneidad sin incomodidad, iniciativa sin riesgo, atracción sin fricción. Pero los sistemas humanos no funcionan así. Cada estructura social implica intercambios. Cuando se desmontan los filtros tradicionales, desaparece también la red que facilitaba el contacto, y en ese vacío la confusión crece. A esto se suma otro factor clave: las señales. Durante décadas existieron códigos implícitos que indicaban interés: una mirada sostenida, una sonrisa, una cercanía intencional. No eran declaraciones, pero eran legibles. Hoy muchas de esas señales se han vuelto ambiguas o directamente invisibles, en parte por autoprotección, en parte por normas culturales, en parte por miedo a ser malinterpretadas. El resultado es un escenario donde nadie quiere arriesgar, y sin riesgo no hay movimiento. Aquí aparece una paradoja poderosa. Muchas mujeres quieren ser abordadas por hombres que les interesan. Los hombres quieren acercarse a mujeres que estén interesadas en ellos. Ambos desean lo mismo, pero el mecanismo que los conectaba se ha deteriorado.
Y cuando el puente se rompe, no importa cuántas ganas haya de cruzar, nadie avanza. Ambos esperan que el otro haga algo, y mientras esperan, el tiempo pasa. Este desfase no nace de mala intención, nace de percepciones distintas, de riesgos distintos y de mensajes contradictorios. Los hombres reciben señales confusas sobre cómo actuar. Las mujeres reciben advertencias constantes sobre cómo protegerse. Ambos ajustan su comportamiento para sobrevivir emocionalmente en un entorno incierto, y en ese ajuste la conexión se vuelve cada vez más rara. Si esto que estás escuchando te resulta familiar, quiero proponerte algo muy simple. Escribe en los comentarios una sola palabra: conexión. Y si esa palabra te incomoda, pregúntate por qué. No como acuerdo ni como protesta, sino como señal de que esta conversación toca algo real. Porque solo entendiendo el problema podemos empezar a imaginar una salida, y esto recién empieza. Si observamos con más atención lo que está ocurriendo, aparece un fenómeno que rara vez se menciona de forma directa. La mayoría de las personas no está fallando por mala intención, sino por desajuste. Desajuste entre expectativas y realidad, entre lo que creen que comunican y lo que realmente transmiten, entre el mundo interno que sienten y el impacto externo que generan. Y ese desajuste, cuando se mantiene en el tiempo, erosiona cualquier intento de conexión genuina. En las citas modernas muchas interacciones empiezan con una carga invisible. No se llega en blanco, se llega con experiencias previas, decepciones acumuladas, narrativas aprendidas, miedos no resueltos y una lista mental de señales de alerta. Esto hace que el encuentro no sea entre dos personas curiosas, sino entre dos sistemas defensivos que se observan con cautela. Cada gesto se evalúa, cada palabra se interpreta, cada silencio se llena de suposiciones. Las aplicaciones de citas han amplificado esta dinámica. Al convertir a las personas en perfiles, han reducido la tolerancia a la imperfección. Un detalle fuera de lugar basta para descartar. Un mensaje mal formulado se convierte en señal de incompatibilidad. Y como siempre hay otra opción a un deslizamiento de distancia, el incentivo para profundizar se debilita. No se conversa, se evalúa. Este entorno genera una paradoja. Nunca hubo tantas oportunidades aparentes para conocer gente y nunca fue tan difícil sostener un vínculo. La abundancia de opciones no ha traído calma, ha traído ansiedad, porque cuando todo parece reemplazable, nada se cuida, y cuando nada se cuida, nada crece. Aquí aparece otro punto crítico: la comunicación indirecta. Muchas personas esperan ser entendidas sin expresarse con claridad. Esperan que el otro intuya, adivine, lea entre líneas. Pero la intuición no funciona bien en contextos de alta desconfianza. Cuando nadie quiere equivocarse, nadie se arriesga a interpretar, y entonces lo que no se dice, no se recibe. Esto afecta especialmente a las señales de interés. Son tan sutiles que se confunden con cortesía, tan protegidas que parecen indiferencia, tan condicionadas por el miedo a parecer vulnerable que terminan siendo invisibles. Y cuando el interés no se expresa, el otro asume desinterés, no por malicia, sino por autoprotección. La consecuencia es un bucle silencioso. Y lo más inquietante es que la mayoría no se da cuenta de que ya está dentro. Alguien espera que el otro actúe, el otro espera una señal más clara, nadie se mueve y ambos concluyen que ya no vale la pena. Esta dinámica se repite una y otra vez hasta que se normaliza la distancia emocional como forma de seguridad. A esto se suma la carga de expectativas contradictorias. Se espera conexión profunda, pero sin dependencia, intensidad, pero sin drama, presencia constante, pero sin invasión, seguridad, pero sin rutina, autenticidad, pero sin incomodidad. Es una lista imposible de cumplir de manera sostenida. Y cuando alguien falla en uno de esos puntos, el vínculo se debilita rápidamente. Muchos hombres sienten que cualquier paso en falso puede ser interpretado como una falta grave, no solo como rechazo, sino como juicio moral. Esa percepción, sea o no siempre justa, genera inhibición. No se trata solo de miedo al no, sino de miedo a la etiqueta, a quedar marcado por una interpretación negativa difícil de revertir.
Por otro lado, muchas mujeres sienten que mostrar interés explícito las expone a perder valor o a atraer atención no deseada. Han aprendido que la ambigüedad protege, que la reserva cuida, que la distancia filtra, y en muchos contextos eso es cierto. El problema es cuando esas estrategias de protección se trasladan sin ajuste al terreno de la conexión íntima. Así, ambos lados operan desde la defensa, no porque no quieran vincularse, sino porque quieren minimizar riesgos. El resultado no es un choque frontal, sino una retirada mutua, una especie de tregua emocional donde nadie hiere, pero nadie conecta. Hay otro factor que rara vez se menciona: la pérdida de espacios compartidos donde la interacción se dé de forma natural y repetida. Antes las personas se conocían en entornos donde había tiempo para observar, corregir impresiones y generar confianza gradual. Hoy muchos encuentros ocurren en contextos comprimidos, con presión implícita y expectativas aceleradas. No hay margen para el error humano. Sin repetición, no hay familiaridad. Sin familiaridad, no hay seguridad. Y sin seguridad, la atracción se vuelve frágil. Por eso, pequeños malentendidos que antes se habrían aclarado con el tiempo, hoy se convierten en puntos finales. También influye la narrativa cultural dominante que empuja a interpretar cualquier incomodidad como señal de alerta definitiva. La incomodidad, sin embargo, es parte inevitable de conocer a alguien nuevo. No toda incomodidad es peligro. No todo silencio es rechazo. No toda torpeza es falta de interés. Pero cuando se pierde la capacidad de diferenciar, se pierde también la posibilidad de profundizar. El resultado es una generación emocionalmente sobreinformada y relacionalmente inexperta. Se conocen todos los términos, pero no se practican las habilidades. Se habla de límites, pero no de negociación. Se habla de amor propio, pero no de corresponsabilidad. Se habla de elección, pero no de construcción. En este contexto, no sorprende que muchas personas decidan retirarse, no como castigo, sino como descanso. Descanso de la evaluación constante, del miedo a fallar, de la sensación de que nunca es suficiente. Esa retirada no siempre es definitiva, sino más bien prolongada. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve volver a intentar. Lo importante aquí es entender que este escenario no es producto de un solo factor ni de un solo grupo. Es el resultado de múltiples cambios culturales, tecnológicos y psicológicos que se superponen. Nadie diseñó este sistema de forma consciente, simplemente emergió, y ahora todos intentan adaptarse a él con herramientas que no siempre funcionan. Reconocer esto no implica resignación, implica claridad, porque solo desde la claridad se puede ajustar el comportamiento, no para agradar, sino para comunicar mejor, no para ceder valor, sino para reducir fricción innecesaria, no para volver al pasado, sino para construir algo más funcional en el presente. Si algo queda claro hasta aquí, es que la desconexión no nace de la falta de deseo, sino del exceso de miedo mal gestionado. Y mientras ese miedo no se nombre, seguirá dirigiendo las decisiones desde las sombras. Llegados a este punto, la pregunta ya no es quién tiene la culpa, ni qué bando tiene razón, sino algo mucho más incómodo y mucho más útil. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Porque si algo ha quedado claro es que la desconexión no es imaginaria, no es exagerada y no es fruto de una sola causa. Es el resultado de muchos cambios superpuestos, de expectativas heredadas de otros tiempos, de miedos nuevos, de reglas implícitas que nadie explicó del todo y de una profunda falta de empatía mutua. El mayor error que se puede cometer aquí es convertir este análisis en un juicio moral. No se trata de decir que las mujeres modernas están equivocadas ni que los hombres modernos son incapaces. Se trata de entender que ambos están reaccionando a un entorno que se volvió confuso, contradictorio y emocionalmente exigente. Y cuando las personas no entienden el entorno, tienden a protegerse, a cerrarse, a retirarse, a interpretar al otro como una amenaza en lugar de como un posible aliado. Muchos hombres no han dejado de acercarse porque no quieran amar, sino porque no saben cómo hacerlo sin sentir que están caminando sobre un campo minado.
Muchas mujeres no se muestran más claras, no porque disfruten la ambigüedad, sino porque aprendieron que mostrarse demasiado accesibles puede tener consecuencias negativas. Ambos están actuando desde el miedo, aunque ese miedo tenga formas distintas. No es que hombres y mujeres se hayan vuelto incompatibles, es que están intentando protegerse tanto que ya no saben cómo acercarse. Y cuando dos personas interactúan desde el miedo, el resultado rara vez es conexión. Aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. La cultura moderna ha eliminado muchas estructuras que antes facilitaban el encuentro entre hombres y mujeres, pero no ha creado sustitutos funcionales. Antes había contextos compartidos, intermediarios sociales, expectativas claras, ritmos más lentos. Hoy se espera que dos desconocidos se lean perfectamente, gestionen riesgos complejos, equilibren deseos contradictorios y construyan intimidad, todo sin errores. Es una expectativa irreal. Además, hemos romantizado la idea de que las relaciones deberían ser espontáneas, mágicas, libres de fricción, como si cualquier incomodidad inicial fuera señal de que no es ahí. Pero la incomodidad es parte inevitable del encuentro humano. Siempre lo ha sido. La diferencia es que antes se entendía como parte del proceso y ahora se interpreta como una falla inaceptable. También hemos caído en la trampa de exigir claridad absoluta al otro sin ofrecerla nosotros mismos. Esperamos que el otro entienda nuestras señales, nuestras intenciones, nuestros límites, sin que tengamos que expresarlos de forma explícita. Y cuando eso no ocurre, lo vivimos como una decepción personal. Pero la claridad no es intuitiva, es una habilidad, y como cualquier habilidad, requiere práctica, valentía y responsabilidad. Si algo necesita urgentemente el mundo de las citas actuales, es menos cinismo y más honestidad emocional, menos juego de poder y más comunicación directa, menos suposiciones y más preguntas, no para forzar nada, sino para reducir la distancia entre intención y percepción, porque gran parte del conflicto actual nace ahí, en ese espacio invisible donde una persona cree estar diciendo algo y la otra está recibiendo algo completamente distinto. Para los hombres, esto implica entender que la cautela femenina no es un ataque personal, sino una respuesta adaptativa a riesgos reales. Implica desarrollar sensibilidad contextual, paciencia y la capacidad de leer no solo señales de interés, sino también de incomodidad. Y sí, también implica aceptar que el rechazo es parte del proceso y no una condena moral. Para las mujeres implica reconocer que la duda masculina no siempre es desinterés, sino muchas veces miedo a equivocarse. Implica entender que, en un entorno donde el margen de error es percibido como mínimo, la ambigüedad no protege, sino que paraliza, y que mostrar interés de forma clara no es perder valor, sino facilitar el encuentro con quien sí está dispuesto a acercarse desde el respeto. Pero, más allá del género, hay algo que nos atraviesa a todos: la necesidad de reaprender a relacionarnos, a tolerar la incomodidad inicial, a aceptar que no todo puede ser seguro, perfecto y libre de riesgo al mismo tiempo, a entender que la conexión humana siempre ha implicado vulnerabilidad y que intentar eliminarla por completo solo conduce a la soledad compartida. No se trata de volver al pasado ni de idealizar modelos que ya no encajan con el presente. Tampoco se trata de negar los avances en autonomía, consentimiento y libertad individual. Se trata de integrar esos avances con una comprensión más realista de la psicología humana, de nuestras limitaciones evolutivas y de las consecuencias no deseadas de ciertos cambios culturales. Quizá el primer paso no sea cambiar al otro, sino cambiar la narrativa. Dejar de hablar de hombres y mujeres como bandos enfrentados y empezar a verlos como personas confundidas navegando un sistema que no fue diseñado para la claridad emocional. Dejar de asumir mala intención donde muchas veces solo hay torpeza, miedo o falta de herramientas, porque cuando se reduce al otro a una caricatura, el hombre insensible, la mujer manipuladora, se cierra cualquier posibilidad de diálogo. Y sin diálogo no hay ajuste, no hay aprendizaje, no hay evolución. Solo repetición del mismo conflicto con distintas personas. La solución, si existe, no va a venir de un manifiesto viral ni de una regla universal. Va a venir de pequeños cambios individuales que, sumados, pueden modificar el clima general. Personas que se atrevan a ser un poco más claras, personas que se atrevan a preguntar en lugar de asumir. Personas que acepten que el rechazo no es violencia y que el interés no es invasión cuando se expresa con respeto.
Y también personas dispuestas a revisar sus propias expectativas, a preguntarse si lo que piden es coherente con lo que ofrecen, si el nivel de conexión que desean requiere un nivel de vulnerabilidad que están dispuestos a asumir, si el tipo de relación que imaginan necesita habilidades emocionales que aún no han desarrollado. Porque al final, nadie está completamente preparado. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha, y quizá eso sea lo más honesto que se puede decir sobre las relaciones modernas. No hay expertos, solo personas intentando no perderse del todo en el camino. Es como si ambos hablaran idiomas muy parecidos pero con acentos distintos, y en lugar de pedir que repitan, asumen que no vale la pena seguir hablando. Dos personas sentadas frente a frente, ambas queriendo acercarse, ambas esperando que el otro haga el primer movimiento y ninguna sabiendo cómo. Si algo de todo esto resonó contigo, si en algún momento pensaste, esto explica muchas cosas, te propongo algo simple. Estoy leyendo cada comentario y muchas personas leen en silencio lo que otros escriben para sentirse menos solas. Y si quieres ir un paso más allá, responde también a esta pregunta. ¿Qué crees que el otro lado no entiende de ti? No desde el reproche, sino desde la honestidad. Porque quizá ahí, en esa respuesta, esté el inicio de una conversación distinta, una menos ruidosa, menos defensiva y un poco más humana. Porque entender no significa rendirse, significa dejar de perder oportunidades que nunca vuelven.